Hermanos, estamos en esta mañana abordando un tema que yo creo que nos debe estar siempre presente en nuestro pensamiento. Un pasaje que describe de alguna manera buena parte, si no es que la historia general de nuestra vida cristiana. San Mateo 10, los versículos del 16 al 33. Una vida cristiana, hermanos, que sucede, como decíamos al inicio, que sucede como cuando el Señor nos envía a bautizar, cuando somos precisamente lanzados hacia el mundo, cuando somos precisamente colocados en la realidad en la que vamos a estar, no sin antes estar acompañados y estar guiados precisamente por el Evangelio en nuestras vidas. Y hermanos, una de las actitudes que el Señor nos manda, fíjense, es interesante cómo el Señor describe cada una de las facetas que suceden en nuestra vida. En general podemos hablar que nuestra condición en el mundo, que nuestra situación como hijos del Señor es completamente de enajenación, de rechazo, de violencia incluso ante nosotros en razón del evangelio que predicamos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya hemos hablado en ocasiones, ¿verdad?, de la resistencia que el mundo tiene, pero a menudo nada más en situaciones pues intrascendentes, ¿no? Situaciones emocionales, situaciones que no necesariamente comprometen nuestra integridad. Y no obstante, el pasaje de hoy está hablando de cosas un poco más serias. Damos gracias a Dios porque en nuestro contexto, pues bueno, no, por ahora no tenemos que experimentar esto, no lo vivimos necesariamente, pero eso les puedo decir que nosotros nada más, porque gran parte del mundo, la mayoría de la población cristiana, de muchas maneras, hermanos, de verdad ha vivido y vive todavía en este pleno siglo XXI, lo que el Señor describe aquí. Hay muchos cristianos, hermanos, alrededor del mundo que viven verdadera persecución. Hay muchos cristianos, no me acuerdo cómo se llama una revista, pero es una revista cristiana muy grande y muy famosa que manda diferentes noticias alrededor del mundo, testimonios, historias, etcétera, etcétera. Y siempre salen en esas historias casos de familia que, por ejemplo, entrega a sus hijos a la ley comunal, a la Sharia, para que sean enjuiciados en público. Y hijos que también denuncian a sus hermanos, a sus papás, por ejemplo, para que vengan castigos sobre ellos. Son cosas que suceden en el mundo y que están pasando incluso en nuestro tiempo. Y que muchas veces nosotros pues, no nos damos cuenta de que suceden. Y hermanos, lo más interesante es que el Señor nos dice, nos lo está diciendo para que estemos al tanto, nos lo está diciendo para que estemos apercibidos. Pero fíjense cómo no nos lo está diciendo para que lo evitemos, para que luchemos contra ello. No nos lo está diciendo, hermanos, para que nos levantemos en contra de las injusticias hacia nosotros, sino para que las sepamos, si le queremos poner nombres actuales, para que las sepamos abordar. Para que las sepamos, incluso si lo quieren ver así, aprovechar. Dice el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Ahí tenemos la clave, ¿verdad? Que ya la hemos estudiado varias veces. ¿Qué es lo que nos pone en enemistad contra el mundo? Pues el Señor. Esto ya lo hemos visto varias veces. Pero vean, hermanos, lo bonito del propósito de todo esto. Somos llevados por causa del Señor, pero dice el 18, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y es a partir de esa frase, hermanos,
Que vean cómo el Señor de inmediato, aun cuando el que sufre es uno, aun cuando la aflicción viene a nosotros, el Señor cambia el enfoque, la atención, el protagonismo de lo que está sucediendo ahí, de nosotros a Él. ¿Dónde se acaba nuestra historia? ¿Dónde se acaba nuestra situación? En el momento en el que deja de ser nuestra vida para nosotros mismos y se vuelve una vida para el Señor. Dice el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, pero para testimonio a ellos y a los gentiles. Y hermanos, una de las características más importantes de la vida cristiana, que es literalmente en imitación a la propia naturaleza de nuestro Dios, es que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros nunca vivimos, ni nuestra vida se da para nosotros. En la escuela dominical, hermanos, estamos estudiando, recordarán, vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo y cómo es posible que Él, siendo el autor, el artífice de todo lo que llamamos escritura e iglesia, es el que menos vive para sí, el que menos honra y protagonismo busca para su persona. Naturalmente, si Él es así, no nos sorprende que el Señor nos está enviando para ser exactamente de esa manera. No vivir para nosotros, sino para los demás. Y en este caso, hermanos, precisamente ante la enemistad del mundo, ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes representan, quiénes configuran para nosotros los demás? ¿Quién es el prójimo? Como preguntaríamos en otros pasajes, ¿verdad? ¿Quién es entonces mi prójimo? Bueno, pues en este caso es todas esas personas que se levantan contra nosotros, que nos entregan ante concilios, que nos azotan en sinagogas y que nos llevan ante gobernadores. Hermanos, nosotros estamos a años, si no es decir que meses, estamos a años de que el Evangelio sea un peligro para nosotros en nuestro país. Estamos, hermanos, muy cerca de verdaderamente empezar a vivir lo que significa el verdadero valor cristiano. Que irónicamente viene de los países más ilustres, supuestamente, ¿no? Si no estuviéramos en nuestro país, si no estuviéramos cobijados, supónganlo ustedes, por la ignorancia de nuestro pueblo, por los otros grandes problemas que tiene nuestro país, y de verdad pudiéramos nosotros estar en el foco de atención, por lo menos yo ya estaría seguramente con varias denuncias, si no es que en prisión, por el simple hecho de predicar la palabra. Muchos pastores, hermanos, en los países nórdicos son acusados por discursos de odio, acusados, enjuiciados, y les buscan hasta lo que no, con tal de silenciar el Evangelio. Y fíjense, hermanos, no estamos hablando de los países de persecución con violencia, vamos a decir, bélica. Estamos hablando de los grandes países ilustres, los supuestos líderes en el desarrollo humano. Y sin embargo, el llamamiento del Señor es entonces, ¿cuál, hermanos? El Señor nos está diciendo, te van a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y te estoy avisando para que lo aproveches. ¿Lo aproveches para qué? Para testimonio de esas personas que te están enjuiciando y de los que no conocen al Señor. Y hermanos, el ejemplo más claro que nosotros vimos en la Escritura, en la historia de la iglesia de los primeros años, fue la historia del apóstol San Pablo. ¿Para qué hacer tanto escándalo, hermanos, apelando a César, sacando su identidad romana,
¿Para qué tanto juicio tras juicio tras juicio? Pues hermanos, para la salvación de las cortes, para la salvación de las iglesias, como dice el apóstol San Pablo, a través de sus prisiones. Para poder incluso, hermanos, aunque a veces se nos olvida, para incluso poder hablarle con conocimiento de causa a Filemón. San Pablo ahora como esclavo, escribiéndole como esclavizado, como siervo en cadenas del César, exhortándole a un amigo suyo a que reciba a su antiguo sirviente. Y para que pues eventualmente, hermanos, el evangelio llegara hasta Constantino. A través del evangelio que alguien escuchó, que no sabemos cómo alguien conoció en las cortes de los Césares y le llegó a Santa Elena y después a Constantino. Y hermanos, dice el Señor, vean, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿A qué se refiere eso? Pues porque eso es lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Cómo nosotros esperamos algo diferente? Pues ese es nuestro motivo. Pero en el momento, hermanos, en el que nuestra vida entonces corre peligro y en el que nuestro discurso está a punto de ser silenciado, en ese momento, hermanos, en el que ya nosotros no tenemos mucho más que dar, porque nuestra capacidad humana pues evidentemente es limitada. Vean qué hermoso es que el Señor cambie entonces el énfasis. Ya no eres tú, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, nosotros, fíjense, lean el versículo 20. Bueno, desde el 19, la segunda frase dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Fíjense, gente como nosotros, que no ha vivido la persecución, piensa, ay, es que ¿qué voy a decir? ¿Qué argumentos voy a presentar? Yo ya hasta estaría pensando, no, a ver, ¿con qué contraargumentos legales o lo que sea les voy a responder para? Hermanos, piensen ustedes cómo han habido millones de mártires que no pueden hablar porque están golpeados, porque están flagelados, porque han sido violentados de tal manera que ni sus capacidades mentales tienen completamente. Imagínense si de su capacidad de defenderse o de anunciar el evangelio dependiera el reino de los cielos. Hermanos, eso es el verdadero martirio. Pero justo en cuanto empieza a fallar nuestra vida, hermanos, en cuanto empiezan a fallar nuestras capacidades, vean cómo el Señor cambia entonces, porque en aquella hora os será dado lo que habléis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. De manera, hermanos, que entendemos y nos damos cuenta de una cosa muy hermosa en esta historia. Que el que nosotros seamos llevados a la persecución, que el que nosotros seamos enjuiciados y que nuestras capacidades o nuestra vida esté comprometida, solo es posible porque el Señor es el que nos guía y nos tiene en ese lugar. Y hermanos, una cosa que nos enseña la historia de los amigos de Daniel en el libro del profeta Daniel, es que justo cuando nuestro cuerpo ya no tiene más que dar, cuando nuestro testimonio ya fue desechado, cuando nuestras palabras ya fueron ignoradas y hasta nuestro cuerpo está a punto de ser destruido, dice el Señor Jesús al final del pasaje de hoy en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, ¿qué es lo que nos llama la atención de confesar? ¿Por qué el credo es una confesión de fe? ¿Y a qué se refiere Jesús con que el que me confiese delante de los hombres? Confesar, hermanos, significa hacerlo junto con alguien más. No hacerlo solo. Y hermanos, no nada más estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que habla por nosotros, sino que en este pasaje, hermanos, en la belleza de las palabras del Señor Jesús, Él nos está prometiendo que así como estuvo con Sadrach,
Mesac y Abednego delante de Nabucodonosor, el hombre más grande del Medio Oriente, así Jesús estará con nosotros confesándolo él mismo delante de los hombres. Sabiendo entonces, hermanos, que cuando nosotros confesamos a Jesús, no lo estoy confesando yo solito como loco delante de un montón de enemigos, yo lo estoy confesando con Él precisamente a mi lado, proclamando su nombre junto conmigo. Y hermanos, es triste que muchas veces esto va a tener que suceder en contra de nuestra familia, en contra de nuestras amistades. Hermanos, quiero que tengamos en cuenta esto, que el Señor posiblemente nos va a enviar para ser enjuiciados por nuestra familia, y quiero que entiendan algo: el Señor es primero que la familia. El Señor es primero que el trabajo. El Señor es primero que la vida misma. Qué triste, hermanos, que muchos de nosotros no estamos ni dispuestos a perder a la familia nada más porque, ay, es que son mi familia y los quiero mucho. No. Hermanos, no estar dispuestos a perder a la familia por el bien del Evangelio, eso no es amor a la familia, eso es egoísmo y egolatría hacia ti mismo. Porque no los estás amando, te estás amando a ti y el sentimiento bonito de tener familia, de tener amigos, de tener un trabajo estable. Eso es lo que amas y eso se llama idolatría. Si los amaras, los abandonarías por causa del Evangelio, para ver si tu ausencia, para ver si tu muerte por lo menos les sirve de testimonio para que se conviertan y conozcan al Señor. Pero ¿qué hago? Es que se ofende, es que se enoja, es que no los estás defendiendo, no los estás procurando, te estás cuidando a ti mismo porque sigues viviendo para tu propia vida. Porque si los amaras, te pondrías delante de ellos y los enfrentarías como merecen. Ese es amor verdadero, hermanos. El amor sin justicia no puede existir. De manera, hermanos, que ¿qué aprendemos nosotros de nuestra vida de ministerio, de nuestra vida de entrega? Señor, mi vida completa está en tus manos. Y por cierto, para los que nos quieran hacer algo, sírvete. Hermanos, yo escuché una historia ayer en la noche que se me hizo muy bonita y me dio risa, pero qué hermoso sería este testimonio. Imagínense, hermanos, ¿cuál habrá sido la actitud de Lázaro cuando todo el pueblo se le levantó encima? Lázaro, a quien resucitó Jesús. Hermanos, ese hombre que acababa de vivir, literalmente lo había vivido porque estaba muerto. Imagínense, hermanos, todos sus enemigos viniendo contra él. ¿Qué les podía decir Lázaro? Mátame. Mírame de dónde vengo. A lo mejor me tardo un poquito más, unos cuantos milenios, pero mátame, que de ahí no puedes hacerme más. ¿Qué cambio, hermanos, de perspectiva en la vida de Lázaro? ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo me vas a atacar? ¿Cómo me vas a destruir si acabo de resucitar? ¿Qué me vas a hacer tú si la muerte no tuvo poder contra mí porque mi Dios la silenció? Y hermanos, eso es una forma muy hermosa de venir ante el mundo. Ándale, lo que quieras, aquí estoy. Que a lo mejor me tardo unos cuantos milenios en regresar, pero voy a regresar y no vas a tener poder contra mí. Y ese, hermanos, es el testimonio de los santos mártires, es el testimonio de todas las personas que predican día con día. Y hermanos, cuando a mí en mi trabajo me llegan a correr, córreme. Que mi vida no depende de tu trabajo ni de tu dinero. Córreme de la casa, que mi cobijo y mi sustento no depende de esta casa. Sácame de tu círculo de amigos, que mi estabilidad emocional no depende de tu compañía. Y llegar al extremo de mátame, que mi vida, mi respirar y mi eternidad no depende de que tú me lo permitas o no, sino de Jesús, que resucitó de los muertos y se presenta conmigo en el horno de fuego y me acompaña delante de las naciones. Gracias, Señor, te damos porque cuando confesamos nuestra fe, no lo hacemos solos, no lo hacemos a cuenta propia, sino lo hacemos con tu Hijo, Señor, estando presente
al lado de nosotros, confesando junto con nosotros el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, porque así como enviaste a tu Hijo a caminar en el fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, tú lo has enviado, Señor, para confesar con nosotros tu nombre delante de las naciones, Señor. Danos el testimonio, Señor, de presentarnos delante de los enemigos. Danos, Señor, la experiencia de Lázaro, Señor, para poder presentarnos sin temor, sabiéndonos victoriosos y sabiendo que nada puede separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Danos, Señor, el testimonio, la fuerza para silenciar a Nabucodonosor, para silenciar a César, Señor, y ayúdanos a vivir no para nosotros, sino para tu gloria y para tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.